La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este que es su programa, transmitido desde la Metro FM a través de sus distintas frecuencias de Arica, Punta Arenas, también de todas las señales de streaming en la metrofm.cl y la Metro TV. También estamos en nuestro podcast de Spotify y, por cierto, a través del canal 194 de Zapping. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron? Tenemos presidente nuevo, ya cambió mando, ya las cosas están hechas. Así que bueno, desearle lo mejor al nuevo gobierno que asume y que todo sea para mejor de nuestro país. Oigan, hoy día tengo un tema histórico heavy. Hoy día voy a tratar en el programa de uno de los grupos terroristas más infames, más despiadados que existieron o han existido en la historia del siglo XX y hasta ahora probablemente. Digo que son despiadados porque en un fondo, claro, uno, por ejemplo, ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Y los grupos fundamentalistas islámicos? Sí, pero el nivel de militancia y de ceguera, o sea, de dogmatismo, ¿no es cierto?, que existía en este grupo es difícil de superar. Hoy día vamos a hablar de Euskaditas Katasuna, y que ustedes quizá la conocen como ETA. Hoy día vamos a hablar de este grupo terrorista vasco, ¿no?, fundado el 31 de julio del año 1959. Y de hecho todo el mundo le dice la ETA, pero en realidad sería el ETA, porque es su nombre, en traducido del euskera, ¿no?, Euskaditas Katasuna, significa País Vasco y Libertad. Así que, bueno, acompáñenme a esta nueva edición de La Historia Sin Fin, a hablar de la historia de la ETA o del ETA acá, en este programa que ustedes saben es el lugar donde se reúnen los fanáticos de la historia. Así que vamos con esto. A ver, la historia de ETA surge precisamente al amparo también de el régimen que gobernaba España en esta época, el régimen del general Francisco Franco, ¿no? Y surgió en el seno de una generación joven, ¿no?, de nacionalistas vascos que creían o juzgaron que la estrategia moderada del Partido Nacionalista Vasco era insuficiente para proteger en el fondo la identidad vasca. El núcleo original de la ETA, ¿no?, surge en torno a una agrupación estudiantil creada en los años 50, inicios de los años 50, llamada EKIN, y que estaba interesada fundamentalmente en la defensa de la lengua y la identidad vasca, en un momento en que ambas eran objetos de represión por parte del régimen del general Franco. En sus primeros años, ¿no?, ETA fue ante todo una organización de afirmación identitaria. Había nacido en torno a la convicción de que la cultura vasca, de que la lengua vasca, ¿no es cierto?, que la personalidad histórica de esa sociedad estaba amenazada por un Estado centralista, ¿no?, que negaba la existencia de otras nacionalidades o de otras identidades políticas al interior de la España de la época. Pero al poco tiempo de haberse fundado ETA, ese nacionalismo cultural o etnonacionalismo empezó a transformarse en doctrina revolucionaria, y de hecho a partir de la década de los 60 ETA va a ir adquiriendo cada vez un talante más marxista, anticolonial y también vinculado al tercermundismo, ¿no? De modo que la cuestión nacional de ETA empezó a entrelazarse con una lectura social y antiimperialista. En el fondo, ETA se convirtió en un grupo terrorista de talante eminentemente marxista, pero al mismo tiempo nacionalista vasco. Una creación, digamos, un Frankenstein político bastante curioso. ¿Cómo va dándose la ideología de ETA, ¿no? ¿Cómo se va mezclando
el marxismo con el nacionalismo vasco. Bueno, efectivamente tenía una identidad política cambiante, muchas veces contradictoria, como les decía, va a ir adoptando cada vez más, especialmente a partir del año 65, la identidad de un movimiento revolucionario y socialista, o comunista derechamente, y que va a tener dos sensibilidades principales en su interior. Va a haber una subordinada a la lógica de la lucha de clases, ¿no es cierto?, y a la cuestión nacional, y otra que entendía que la liberación nacional era parte de una revolución social mucho más amplia. Y con el tiempo, esta segunda tendencia, la de la revolución social, va a ganar más terreno al interior de ETA. ETA sostuvo como una demanda central y eventualmente irrenunciable la existencia de un Estado vasco independiente, extendido fundamentalmente hacia los dos lados de la frontera española, o sea, hacia España mismo, pero también hacia lo que llamaríamos el país de Oc, es decir, al País Vasco francés. Este proyecto, por lo demás, va a llevar a que haya distintos espacios donde la ETA, ¿no es cierto?, va a hacer sus acciones terroristas, ya sea en España o también en la misma Francia, ¿ya? Pero además, el proyecto de ETA fue asociado tempranamente a una crítica al capitalismo, ¿no?, y al imperialismo, y también a las élites, ¿no es cierto?, españolas y francesas, que eran vistas como instrumentos de dominación del pueblo vasco. Entonces, con esa lectura, ¿no es cierto?, de etnonacionalismo, de marxismo-leninismo, de antiimperialismo y eventualmente con algunos elementos minoritarios pero importantes de catolicismo radical, va a llevar a darle a ETA su impronta dominante y que la va a perseguir durante buena parte de su existencia. Ahora, en términos estructurales, ETA va a ser una organización clandestina, va a tener una disciplina jerárquica férrea y en sus fases de mayor consolidación va a contar con un órgano directivo que va a ser en el fondo la cúpula principal de ETA y que se llamaba SUBA, ese era su nombre, y del cual dependían las distintas áreas de logística, acción militar, relaciones políticas, finanzas, reclutamiento, información, apoyos a presos políticos y también negociación entre varias otras. ETA se movía y se comportaba precisamente como un holding de distintas áreas, ¿no es cierto?, en las que estaba dividida esta empresa llamada ETA, una empresa del terror. Las operaciones armadas, de hecho, estaban ejecutadas por comandos o taldes, así era como se les llamaba en euskera, generalmente integrados por 3 a 5 miembros que eran los directivos precisamente de esas operaciones armadas y que actuaban en zonas geográficas determinadas o más bien de manera itinerante dependiendo de las necesidades del grupo. A su alrededor existía toda una red, ¿no es cierto?, de casas seguras, de depósitos clandestinos de armas, de barretines en el fondo, de explosivos y se les llamaba zulos. Y había una compleja estructura de apoyo formada por colaboradores ocasionales que no estaban permanentemente trabajando con ETA, de simpatizantes, incluso de militantes legalizados y miembros clandestinos plenamente liberados en la vía civil, pero que servían de una especie como de bocatoma de ETA para tener recursos, para tener dinero, para tener armas e incluso simpatías, ¿no? Esta estructura también alentó formas de violencia callejera que estaban ordenados u organizados en torno a grupos que se llamaban los Kale Borroka. En ellas participaban jóvenes vinculados a organizaciones juveniles de la vida vasca y que habían sido radicalizados precisamente por algunos personajes, ¿no?, vinculados a ETA. Se trataba en el fondo de actos de hostigamiento, de destrucción de mobiliario público, de ataques a sedes partidarias distintas a la de los partidos vascos y eventualmente de amenazas, ¿no?, amenazas frente a personas que tenían algún grado de figuración en la vida pública tanto en Francia como España. Nosotros usualmente tendemos a pensar que ETA es un grupo terrorista vinculado al mundo español, pero no hay que olvidar que también existieron operaciones de la ETA en el sur de Francia, que ellos reclamaban como parte de un gran país vasco. Aunque de menor escala que los atentados mayores, las acciones de los Kale Borroka, ¿no es cierto?, contribuyeron a crear un clima de intimidación constante en diversas localidades del País Vasco y que generaban esta idea de que el País Vasco era un polvorín.
Pero va a haber un paso de la lucha armada, unos cambios al interior de la lucha armada, ¿no es cierto?, que fue marchando de la resistencia antifranquista al terrorismo abiertamente. La transformación de ETA en una organización armada se consolidó fundamentalmente hacia el año 1968, cuando tuvieron su primera víctima mortal, ¿no es cierto?, un guardia civil llamado José Pardines, y ese mismo año ETA ejecutó su primer atentado planificado y que tuvo gran resonancia, el de Melitón Manzanas, que era el jefe policial de la ciudad de San Sebastián, ¿no?, conocida hoy día por su gran festival de cine. Efectivamente, el asesinato de Melitón Manzanas no fue solamente el asesinarlo como jefe de policía, sino que previamente fue torturado por ETA precisamente para mandar un mensaje. A partir de entonces, la espiral de violencia de ETA se fue intensificando, ¿no? Hacia 1970 se dio el llamado proceso de Burgos, ¿no?, en que varios miembros de la ETA fueron condenados a muerte por el régimen de Franco, penas que eventualmente fueron conmutadas por la presión internacional, pero que otorgó a la organización una visibilidad particularmente grande y terminó contribuyendo a fortalecer su aura de resistencia frente al régimen de Franco. Pero va a ser en 1973 cuando ETA perpetró el atentado más célebre en toda su historia, la Operación Ogro. La Operación Ogro es el nombre que se le dio al asesinato del almirante Luis Carrera Blanco, presidente del Consejo de Ministros, es decir, el primer ministro de España. Carrero Blanco estaba en su automóvil, ¿no es cierto?, y el auto fue hecho explotar. Se le consideraba el sucesor político de Franco, a pesar de que el mismo Franco ya había dicho que luego de su muerte la monarquía volvía. Pero claro, el rey Juan Carlos habría tenido a Carrero Blanco como el guardián del movimiento nacional y del régimen franquista a su lado, ¿no? Pero Carrero Blanco muere en 1973 y de hecho fue espantoso porque la cantidad de explosivos que se utilizó para matar al almirante dejó un cráter de cerca de 4,5 metros de profundidad, ¿no? El impacto fue simbólico. Hubo un impacto político, ya les dije, era el heredero, ¿no es cierto?, político de Franco, el almirante Carrero Blanco, y quizás la historia de España habría sido distinta si él hubiese sobrevivido al atentado o de hecho no se hubiese cometido, ¿no? Pero supuso un golpe decisivo también al continuismo del régimen. He ahí el punto, ¿ya? Para otros marcó la consolidación o la consagración de ETA como una organización terrorista. Por cierto, podía ser ambas cosas, ¿no? Podía haber destruido la continuidad del régimen de Franco, pero también la consolidó como una organización terrorista. Fueron durante los años finales del franquismo que la ETA pudo presentarse, ¿no es cierto?, a sí misma como una fuerza de resistencia nacional y revolucionaria, por un lado, pero su deriva posterior demostraría que el régimen de Franco no era realmente lo que estaban buscando destruir, sino que en el fondo querían más y se convirtieron eventualmente en un grupo terrorista a nivel internacional. Uno de los aspectos, de hecho, más decisivos de la historia de ETA radica en que no desapareció con la democratización de España, la creación del régimen de comunidades autónomas, que en el fondo le devuelve un montón de soberanía a los distintos estadios de organización del Reino de España, partiendo por el mismo País Vasco, ¿no?, sino que tras la muerte de Franco se inició, ¿no es cierto?, un recrudecimiento de las acciones de ETA. De hecho, incluso hubo algunos miembros de ETA que aceptaron procesos de reinserción, amnistías, en fin. El núcleo principal, más radicalizado y más fanático de ETA, siguió sembrando el terror y la destrucción durante ya la fase democrática del régimen español. De hecho, la Constitución de 1978, que es la que consagra el régimen de autonomías, ¿no es cierto?, locales, fue rechazada por amplios sectores del nacionalismo radical de la ETA, que la consideraban incapaz de reconocer una soberanía efectiva del País Vasco, porque en el fondo la finalidad de la ETA era conseguir la independencia absoluta y total del País Vasco, tanto del lado español como del lado francés.
Por cierto, déjenme contarles que los franceses no tuvieron ningún miramiento en aplastar a ETA cada vez que podían y tratar de sacarles información por medios legales y otros absolutamente y completamente nefastos, ¿no es cierto? E ilegales. Los españoles fueron un poco más, ¿cómo decirlo?, escrupulosos en ese sentido. Pero de hecho los años de la transición y de la consolidación democrática en España fueron curiosamente los más sangrientos de ETA. Entre 1978 y 1980, ETA alcanzó sus dos cotas más letales. En este periodo asesinó a decenas de personas por año, entre ellas militares, guardias civiles, policías, jueces, empresarios, periodistas, académicos y cualquier persona que en el fondo tuviese algún grado de crítica contra ETA o que fuera algún personero del gobierno que su desaparición le provocase daño y terror a la población. El hecho que mantuviera la violencia ETA luego de la restauración democrática en España eventualmente va a tener un fin que a mí me parece obvio, que era erosionar gradualmente cualquier atisbo de legitimidad que tuviera el grupo, incluso dentro de la población vasca, ¿ya? Los asesinatos selectivos, los atentados con coche bomba, van a ser las amenazas anónimas, la extorsión, los ataques con explosivos a edificios públicos van a ser, en el fondo, la firma de ETA, su manera de actuar al interior de la sociedad española. Y de hecho, instauraron el llamado impuesto revolucionario, que eran formas de extorsión a empresarios y personas de perfil alto en España, a la que les cobraban este impuesto, o si no, derechamente los mataban. Con el tiempo, los blancos de ETA se fueron ampliando. Ya no fueron solamente agentes del franquismo o exagentes del franquismo, miembros de fuerzas de seguridad, también fueron civiles. Entre sus atentados más recordados y más sangrientos están el bombazo del Hipercor. Hipercor es un supermercado, por lo demás, en Barcelona, en 1987, con un saldo de 21 muertos y 45 heridos. Después el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, ¿no? Un crimen que provocó conmoción nacional sin precedentes en España. El costo humano del accionar de ETA fue altísimo. A lo largo de su existencia se le reputan más de 800 muertes, con miles y miles de heridos, con decenas de secuestros. Y a esto hay que añadirse un efecto poco menos cuantificable, pero no por eso menos terrible. La generación que vivió la restauración de la democracia en España, las generaciones que vivieron la restauración de la democracia en España, vivieron en un clima de miedo, de polarización y de coacción, especialmente en el País Vasco, donde la vida cotidiana estaba marcada precisamente por esto. Ahora, ETA no actuó solo, no estaba en el vacío, ¿no? Formó parte de un entramado mucho más amplio, conocido de manera informal como el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, ¿ya? En este universo existieron diversas organizaciones juveniles, plataformas de apoyo, en fin, pero quizá la relación más controvertida fue la mantenida con un grupo político llamado Herri Batasuna, que después pasó a llamarse solamente Batasuna. Cada vez que Herri Batasuna hablaba, en las noticias se hablaba también de que era el brazo político de ETA, era la cara visible y al mismo tiempo política de este grupo terrorista, pero que incluso tenía figuración política en la vida tradicional de los españoles, ¿no? Herri Batasuna fue una formación que defendía fines políticos semejantes a los de ETA y que durante mucho tiempo se negaron a condenar la violencia de ETA, que por lo demás, y esto, escúchenme bien, hoy día tenemos un grupo político, un partido político en España que apoya al gobierno actual llamado Bildu y que niega que ETA haya sido una organización terrorista y dice que es una organización de liberación nacional. Bajo ninguna circunstancia se tiene que olvidar que ETA se llevó por delante la vida de centenares de personas, miles de heridos, a un costo altísimo de la población española y de los sueños y de la tranquilidad de una generación completa. Son unos asesinos.
Las autoridades españolas sostuvieron que Batasuna operaba en los hechos como un brazo político, y de hecho era verdad, ¿no? Por ello, y al amparo de la ley de partidos políticos, en el año 2003 fue declarada ilegal, y si bien este proceso fue muy discutido, sus defensores lo presentaron como una medida necesaria de defensa del orden democrático frente a partidos políticos que amparaban la violencia. Los críticos evidentemente lo consideran una legislación excesivamente severa y lesiva para la representación política del independentismo radical. Yo me quedo finalmente con la lógica detrás de la sociedad libre y sus enemigos, ¿no? Karl Popper, ¿no es cierto?, que lamentablemente aquellos que no están dispuestos a participar del régimen democrático y medirse libre en esas reglas libres, ¿no? Bueno, esas personas no pueden tener una voz política en pie de igualdad con los que sí están comprometidos con ese tipo de esa defensa, ¿no? Ahora, los españoles, el gobierno español, ya fuera Adolfo Suárez, especialmente el de Felipe González, ¿no es cierto?, también decidieron obrar copiándole a los franceses. Ahí fue cuando nacieron los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación. El GAL era una organización parapolicial activa entre el 83 y el 87 que derechamente libró una guerra contra ETA. Y el GAL, o los GAL, en el fondo, se descubrió eventualmente que estuvieron financiados por el Estado español, ¿ya?, con connivencia de agentes del Estado español también y participación de los mismos en sus actividades. Y efectivamente este fenómeno mostró que la lucha contra ETA no siempre se desarrolló dentro de los marcos del Estado de Derecho. A ellos se sumaron denuncias persistentes de torturas, malos tratos contra detenidos por terrorismo, en fin. Por eso se le llama la guerra sucia. Ahora, Felipe González no pagó ni un costo con esto. Y eventualmente la gente tendió a apoyar este tipo de acciones, porque esto es lo que pasa cuando alguien ataca permanentemente la democracia y el Estado no hace nada. La gente va a apoyar a cualquiera que le diga yo estoy dispuesto a pelear precisamente contra estos grupos que en el fondo lo único que quieren es sembrar el terror. Ahora, ustedes pueden cuestionar sus métodos pero no sus resultados. Bueno, sí podemos cuestionar sus métodos y sus resultados, evidentemente, pero también hay que entender cuál es el origen detrás de ese tipo de grupos, pero también entender a la gente que está dispuesta a hipotecar no sé si la democracia, en pos de la democracia, pero sí están dispuestos a hipotecar parte de sus libertades con conseguir que se acabe el terror. Las paradojas propias, ¿no es cierto?, de la vida libre. Ahora, efectivamente, como les decía, los franceses no tuvieron ningún miramiento con aplastar a ETA cada vez que podían, pero también la vida de ETA en Francia era considerablemente más sencilla que en España, porque hablaban de un santuario francés, los de ETA, que efectivamente les permitió a sus dirigentes, cuando eran perseguidos en España, refugiarse al otro lado de la frontera, especialmente cuando las fronteras de la Unión Europea no eran permeables como lo son hoy día. Pero sin embargo, eventualmente la cooperación judicial, ¿no es cierto?, y policial entre España y Francia se intensificó de forma tal que llevó a pegarle una buena encerrona a ETA, a destruir sus formas de financiamiento y eventualmente minar su capacidad de acción. Eventualmente los grupos coordinados policiales al interior de España y Francia se van a integrar a la EUPOL, ¿no es cierto?, a la Policía Europea, que le va a dar más inteligencia a los gobiernos franceses y al gobierno francés y español, precisamente para tratar de acabar con ETA. Por cierto que van a haber otros países que van a estar involucrados en la persecución de ETA. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Francia también van a tener políticas de restricción a cualquier tipo de operativos que existan en sus territorios para acabar con ETA. Para finales del siglo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una ETA disminuida. Habían habido treguas antes, el 89, el 96, el 98 y el 2006 también, y la definitiva el 2010 cuando ETA estaba contra la espada y la pared. En marzo del 2006 se anunció una tregua permanente
con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, ese progreso que se había logrado naufraga cuando ETA atenta en diciembre de ese mismo año en el aeropuerto Barajas contra civiles inocentes y que terminó con la muerte de 2 personas. Pero el ciclo terminal de ETA era irreversible. En septiembre del año 2010, la organización anunció un nuevo alto al fuego y en octubre del 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada, ¿ya? El 2017 ETA comunicó que había realizado la entrega de sus arsenales y el 2 de mayo del 2018 hizo pública una carta en la que afirmaba haber disuelto completamente todas sus estructuras. ETA ya no existe. O sea, existe en la memoria de la gente que se acuerda que fue víctima de estos terroristas, ¿no es cierto? Pero al día de hoy tenemos, como les decía, grupos que reivindican la acción de ETA como Bildu en el País Vasco y que un gobierno democráticamente electo como el de Pedro Sánchez no tiene ningún asco en negociar con estas personas para mantener la estabilidad de su propio gobierno. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un viejo dicho que dice eso, ¿no? Así que bueno, en fin. Se tuvo que hacer mucho para lograr el fin de ETA, el fin del terrorismo vasco, ¿no es cierto? Que la misma población del País Vasco no quería, ¿no? Y hoy día los vascos viven en paz, en libertad, defendiendo su lengua, defendiendo sus tradiciones y su identidad, y eso está bien. Pero ETA no era necesario para que eso ocurriera. Había que conversar, había que negociar, y eso fue finalmente lo que se hizo en un ámbito democrático donde España hoy día es una democracia robusta, con sus problemas, indudablemente como todas las democracias. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, hemos terminado de hablar de ETA, pero ¿saben de quién nunca vamos a dejar de hablar? Es de nuestros amigos de Carlos Herrera, porque ustedes lo saben que hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan nuestro país, entregando soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y de un compromiso inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Conozcan y descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, ha sido un placer y nos vemos mañana en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y desde la Metro les mando un gran abrazo. Nos vemos, chau. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin, solo aquí en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.